La payawalti negniwan, ametzlas palomani, kamiek mawisotl, y kamiek teochihualiscayotl. Amanin intonali, mahtlactli miquisli, teotlapaleuiquiel tecosistecatl. Muy buenas noches, hermanitos. El día de hoy les compartiré un relato en este día que va muy acorde, muy ad hoc de este día que es 10 muerte, ¿no? El día 10 muerte. Su regente protector, el gran portador del caracol. Bueno, el relato se sitúa en una comunidad rural de la Sierra de Guerrero, de la región de la montaña en específico. En esta comunidad, pues, la gran mayoría de los habitantes son hablantes de la lengua náhuatl, ¿no? Se comunican en náhuatl. Entonces, vivía este abuelito creía mucho en estas energías y que varios de los abuelitos lo practican, lo trabajan, le llaman Yao, Yao Mikeme o Yao Teo Yao Mikewan, como la energía sagrada de nuestros ancestros que ya trascendieron, que en la religión católica le llaman como ánimas del purgatorio, ¿verdad? Entonces, pues llega un día, ¿verdad? Llega él un día y así se encomienda cuando tiene que salir pues a hacer sus trabajos, sus prácticas nahuálicas, ¿no? Ese día él, tranquilo, prende sus dos velitas, ya tiene preparado sus herramientas para dar sus ofrendas a estos lugares. Él por lo general va a las cuevas, a los ríos, a la montaña, a hacer estos ejercicios, a ofrendar para poder adquirir mayor conocimiento, mayor sabiduría, ¿no? Entonces un día el abuelito, como siempre, prendió sus velitas, se encomendó a estos abuelos, le dice, pues protéjame aquí donde yo voy a ir a trabajar. Yo sé que no a todos les gusta lo que yo hago, pero pues también es necesario que yo pueda trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, llega el día, pues se va, ¿no? Se va. Y así, cada día, martes, viernes, él se va a hacer sus trabajos. Va a preparar medicina con la luz de la luna y todos esos mengurjes que le toca hacer, ¿no? Porque hacer la medicina con la luz de la luna tiene otro poder en luna llena, en luna, en cuarto menguante, en cuarto creciente, en luna nueva. Cada uno de estas fases lunares tiene una función para preparar medicina, pero también para empoderarse, ¿no? Es diferente la vibración que se percibe y se impregna en la medicina que se prepara. Entonces, pues así pasó. Pero lo que él no se daba cuenta, que tenía dos compadres, por el trabajo que hacía, sanaba, tenía mucho trabajo, y ese es lo bueno porque ese es su medio de sustento. Entonces, un día se acerca uno de sus compadres, cansado ya de que lo anda vigilando porque le quiere hacer daño, ¿no? Quiere desvivir. Se acerca y le dice, compadre, dice, sí, ¿qué pasó, compadre? ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí, dígame. Oiga, ¿de dónde viene toda esa gente que usted lo acompaña? Y él no le contestó, se le queda viendo. Le dice, ¿por qué quieres saber? Ay, hay que ser muy estratégico. ¿Y por qué quieres saber? Bueno, las veces que yo te he visto que me imagino que a hacer tus trabajos, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Por qué, compadrito? Fíjese que yo lo veo siempre bien acompañado. Algunos van a su lado, algunos atrás y todos acompañándolo en este camino.
Es correcto, compadrito, es correcto, ¿no? Y dice él, yo no le voy a decir que yo me encomiendo que con mis ancestros, mis abuelos, ¿no? Vamos, empieza, empieza. Pasa el tiempo, unos meses, su otro compadre, oiga, compadre, pues ¿de dónde trae toda esa gente, pues? ¿Pero por qué? Pues siempre te vemos acompañado. Ah, sí, es que son mis amigos. Algunos les ando enseñando a hacer unas prácticas, a preparar medicina y pues me acompañan. Pero siempre, siempre que te vemos salir, siempre vas acompañado. Así es, siempre voy acompañado. ¿Por qué, compadrito? No, nomás, pues decía. ¿No? Ya pasó. Un día, estos tres compadres se ponen a beber. Y ya este compadre se acuerda. No, compadre, dice, tú siempre andas bien resguardado porque te queremos hacer daño. Y ya, pues, comaditos le tuvieron que decir. Pues tengan cuidado, compadritos, porque yo no estoy solo, ¿eh? Yo no estoy solo. Y el abuelito, desde ese día, cada alumno que tenía siempre le decía, ofréndale a los abuelos. Haz una conexión con ellos. Ellos te ayudarán a viajar al Mictlampa, al Valle de los Muertos. Ellos te van a dar protección allá donde vayas. Sí, así es. Y entonces le dice, pero se acercaban sus alumnos, porque ya enseñaba a los demás, ¿no? Y le dice, entonces, pero ¿cómo puedo yo hacer para que yo me conecte con los abuelitos allá del Mictlampa que ya fallecieron? Le dice, fácil. Tienes que realizar 52 prácticas nahuálicas en 4 años, 13 prácticas en un año, 13 prácticas. En el año Setoch, año Nahuitec, en esos días, ¿no? Y les empezaba a enseñar las primeras prácticas nahuálicas, la ensoñación. Pues esos son los pilares del nahualismo, ¿no? Que es la herbolaria, la geometría sagrada, la palabra florida, ¿no? Y la ensoñación. Son 4. Y entonces, pues el abuelito le dice, ¿no? Le dice a los demás, siempre encomiéndense con los abuelos. Ellos siempre van a estar con ustedes. Los van a resguardar. ¿Y cuándo podemos trabajar con ellos? Les dice en la veintena de Xocotl, porque para nosotros el Día de Muertos inicia el 19 de agosto. Inicia la veintena de Tlaxochimaco, cuando florean las flores, con el regente de Huitzilopochtli. Y para conectarte con los abuelos adultos, guerreros, guerreras, en la veintena de Xocotluetzi, que inicia el día 7 de septiembre. ¿No? Entonces, en esa veintena es cuando empezaron a conectarse, a hacer prácticas y trabajar en conjunto con todos ellos, con todos los abuelitos que ya están en Mictlán. Y bueno, la enseñanza de este relato, pues son muchas, pero uno de ellos es aprender a conectarte en esta dimensión con la otra dimensión del Mictlán. Encontrarás mucha medicina. Y ustedes yo sé que le van a encontrar a este relato más aprendizaje. Uno de los aprendizajes que les puedo decir, uno de los mensajes es, no te confíes de toda la gente, aun aunque te hablen bien,
Aún aunque sea tu compadre, tu hermano, a veces es difícil confiar, ¿no? Bueno, entonces les cuento en la lengua náhuatl. Ona mía se tonali pan se calpan. Panican huehuehuecapan tepeme. Huitlalpan yau tlalpa. Campa masewalti nochtin. Cada nochtin o Elías tlastoa. Náhuatl. Se tonali. Insetlacatintli. Milauaco yaya pantepetl, panatentli, canecan teostor, o con caballawentli. Inwentli campa con temactia, campa quimaca, inyehyecame, intonantzintlali, intepeyolotli, intlaloctzi, macaya. Se tonali, hijo, quintlecuiltia icopaltlauiloltitziua, quinnoza, xnechu, quilexnechtlahpiaca, no amatia, nepantepe. Quinotzaya que aman sin amechnosticame, yoko, momostla iko, se tonali, quile icompale, sigilia, vale, tlenuhu, quilia, aquí no más igual tiwan igual, guamitztlahpixtiwe, miek más igual, titlahtotiwe seki huetzka seki, mitzahzilia seki tlanquequesi, lo que ma, tiyimita que, van, nikimita miake. Ah, tlenika, tesa nimitzitas animistlahlete, y momachtiani, kineki momachtisque, tlenejo niweli, papa, hijo. Ah, cuacuico, hijo, no compale, sí, cualite, cuaco. Epanok, yo panok tonali, oxepoxe tonali, hijo, kistika. Yo panok es mesli, oxepoxe y compale, sigilia, pale. Tlenika, nikita ye miek, mas igual te digo, acá no hay ya. Ah, te metió ne, tomo machtiate ticuica, Juan. Cuacoyo que nemili. Tu ahí no compalejo que Juan. Canas nech pispías, nech la abuelita, tlatlequine que nech chihuilisque. Ajá. Aquí tocan las quema, tlatlequine que te chihuilis. Y ya se tonalió pesque con ni, mezcalayo. Yo pesque mocolania, que la te metí en que te metes más que. Te metí en que la abuelis que te metes que pampateo es. Shmosel titia yemi más igual titikiwi katikin tepatlao. Ya quema ni kimpia mi más no más igual ikniwa. Guama tleno kineki. Atla kineki ne chiwiliski anigmate amejuame. Atla tleni mopolo amejuame kachtopa. Ah, mis amech wihuite kitiwe. No más igual ikniwa no chekimati. Atla tleni mopolo anejua. Amejuame. Amejuame tlatlen nechiwili. Cuacón y coquimomote, xoco que pispiaya, xoco que nequiasquimictisque y con enemia. Cuacón, iscon yejo ahí, tocolzi, o pequín machteo que se que telpocame, se quichpocame, capa iscoma tihuelica, quistoa. Huelis tenemis que pan intlaltic pactzin, no iquit huelis tenemis que campamictlampa. Y continuo machtisque ca ocpa, ni cagua mictlampa. Y pampantia tia hueste jome mictlampa, mumus las catlayo coacticochi. Ajá. Hijo no ikniwa. Hijo techmachtia. Kitoa, inte machtilistli kitoa. Amo nochti más igualti. A quien kitoa mislasotla. Shmilava kameslasotla. Y pampa hijo, cualititos que moneki timotlapiasque. Pues abuelis tiquinotzas que into huehuescolua, yaucolua, como matechlapiaca. ¿Qué va? Entonces, hermanitos, la enseñanza de este relato justamente nos remonta a esto, ¿no? A que podamos nosotros trabajar y entender el valor de esta vida, el de protegernos, el de protegernos realmente con nuestra vida
limpiarnos siempre con nuestra medicinita, ¿sí? Para que los cuatro jades florezcan, el de la sabiduría, el entendimiento, transformación y fuerza de voluntad. Timoitasque nogniwa mangin tlayotimo machtisque. Oxepa yesque. Timo, timoitasque oxe huehuetlatoli. Nos vemos en otro relato del baúl de los relatos de los abuelitos huehuetecolor. Timoitasque.